Vamos a estar estudiando algunos versículos de este capítulo en las próximas semanas. Y hoy vamos a iniciar. Nuestro título de esta mañana es Certezas Espirituales. Certezas espirituales. Pero el tema general sobre este capítulo es Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Estas son unas palabras que Pablo le dijo a Timoteo en la dirección que le estaba dando bajo su ministerio, y dentro de todo lo que le estaba diciendo, las recomendaciones, los mandamientos, las advertencias, le da este ancla para que él pueda apropiárselo y pueda ser obediente y echar mano en cada una de las cosas que se iban a suscitar. Y en algún momento lo voy a explicar un poquito más. Entonces hoy vamos a estudiar del versículo 3 al versículo 5 bajo el título Certezas Espirituales. Vamos a leerlo para tenerlo en mente y luego comenzamos en esta mañana. Dice así, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una de las lecciones, hermanos, más difíciles y más necesarias que uno tiene que aprender al momento de discipular a una persona es que en el esfuerzo de incentivar en otros el amor de Cristo, lo más trágico que podemos hacer es prometiendo algo que Dios no ha dicho. Eso es muy trágico. Se le suele decir a los recién convertidos o a los prospectos a ser creyentes que si ellos se comprometen con Dios de algún modo, Dios les va a resolver cada uno de sus problemas. Esto es trágico, e insisto, porque es promocionar un camino fácil. Y es trágico no porque no suene atractivo, sino porque en sí mismo es algo falso. En diferente proporción y en medida, según la soberana voluntad de Dios, el cristianismo implica el ser probado, el ser afligidos, y algo que todos ya hemos experimentado de algún modo, creo, es que nuestra fe en Cristo no nos exime de dolor alguno. Los creyentes experimentan la pérdida de sus seres amados. Los cristianos también pasamos por crisis económicas y de enfermedad, y es por eso, y muy opuesto a lo que muchas personas llegan a creer, no son las circunstancias las que producen ansiedad en nuestros corazones, sino el proceso de pensamiento que solemos tener en medio de las circunstancias. Por ejemplo, es muy común que en estos tiempos de inflación las personas vayan al supermercado y vean el incremento de los precios en los artículos de primera necesidad, y allí mismo se disparan los pensamientos de las personas y piensan, ¿y qué pasará mañana si ya no me alcanza mi sueldo para comprar lo más básico? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿O si me viene una enfermedad que me incapacite? ¿O si se enferma alguien de los míos y no tengo cómo costear ese tratamiento? Y así seguimos cavilando nuestros pensamientos uno tras otro hasta que nuestro corazón se llena de turbación y ansiedad. Aún los cristianos son susceptibles de ser atrapados en esa vorágine mental. Nuestro proceso de pensamiento juega un papel crucial, no solo en el manejo de las dificultades, sino también en el desempeño de nuestra vida cristiana.
Es por eso, hermanos, que estoy convencido que la primera lucha del cristiano empieza en la mente, con lo que cree, con lo que piensa. Y es que si yo tuviera que definir en una sola palabra cómo es este tiempo presente, sin duda yo respondería con la palabra incertidumbre. Estamos en un tiempo incierto. Se tiene que ser muy distraído para que alguien en el presente no se percate del tiempo tan incierto en el que vivimos. Se tiene que ser muy ajeno a la realidad para no percatarse en qué tiempo estamos viviendo. Por ejemplo, piensa en la economía a nivel global. ¿Acaso no son tiempos tan inciertos de inflación a nivel mundial? ¿Qué hay de la salud? Estamos en tiempos inciertos, ¿qué hay de las guerras, etcétera, etcétera, etcétera? Y la palabra de Dios nos enseña que es por fe que andamos y no por vista. Pero vivir por fe depende en gran medida de pensar correctamente sobre Dios, y ese pensamiento sobre Dios nos va a dar luz para pensar sobre las cosas que estamos hablando: el dinero, la salud, las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cuáles son las verdades en las que el creyente debe meditar, sobre todo cuando está pasando por tiempos de aflicción? ¿Qué es lo que tiene que pensar el cristiano cuando está pasando por tiempos de aflicción? El apóstol Pedro responde incidentalmente esta pregunta en el texto que vamos a estudiar hoy. Recordemos que los recipientes originales de esta carta estaban pasando por un periodo de intensas dificultades, que unos meses después, muy probablemente de que esta carta fue escrita, Nerón desataría una de las más fuertes persecuciones que sufrió la iglesia del primer siglo. Y en medio de esa terrible circunstancia, Pedro los lleva a contemplar las bendiciones que habían recibido de la mano de Dios. He ahí las verdades bíblicas en las que debe de girar nuestro pensamiento si somos cristianos. Pero más encarecidamente vamos a ver las verdades bíblicas que deben de permear todo lo que somos en tiempos de aflicción. En la aflicción, hermano, tú y yo no necesitamos primariamente que nos apapachen emocionalmente. Tampoco necesitamos escuchar las palabras que anhela nuestro corazón corrupto, que anhela justificarse muchas veces. Eso solo disfraza o posterga el problema. Necesitamos echar mano de la vida eterna. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La idea de echar mano de la vida eterna es que te apropies de todo lo que implica tu salvación para los momentos difíciles, para los momentos buenos, para todo tiempo. Es como si a ti te pidieran un trabajo que está relacionado a tus conocimientos de profesión o de oficio, y ante la dificultad de que no sepas qué hacer, alguien te dice: echa mano de lo que tú eres. Eres ingeniero, echa mano de tu profesión, echa mano de tu oficio, echa mano de lo que sabes. Y en la vida, hermano, y sus implicaciones, nosotros no tenemos que ir primariamente a todo lo efímero, pasajero, inconstante, sino que tenemos que ir a la vida eterna y apropiarnos de esa salvación tan grande para poder hacer frente a todo lo que Dios ponga en nuestros caminos. Así que vamos a estudiar estos versículos bajo 3 encabezados. El primero va a ser el autor de nuestra salvación.
En segundo lugar, vamos a ver la naturaleza de la salvación y vamos a concluir con la certeza de nuestra salvación. Vamos a ver nuestro primer punto, el autor de nuestra salvación. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nota la gran similitud de Pablo en los Efesios, o hacia los Efesios, en el capítulo 1 igual, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hay una gran similitud en la manera en que inicia Pablo y como lo hace ahora Pedro. Ahora, la palabra que nuestra versión Reina Valera traduce como bendito en el español es un adjetivo verbal compuesto que significa literalmente hablar bien de algo o de alguien y consecuentemente exaltar o alabar a alguien. Nuestra palabra en español, bendito, tiene la misma connotación porque proviene del latín que es benedicere, que significa sencillamente decir lo bueno. Así que cuando el creyente bendice a Dios, como lo vemos en nuestro versículo 3, lo que está haciendo es declarando sus excelencias, todo aquello que lo hace digno de alabanza, tanto en su persona como en sus obras. Así que cuando tú dices, cuán grande es Dios, cuán bondadoso, cuán misericordioso, cuán justo, cuán bueno, tú estás bendiciendo a Dios. No en el aspecto de que nosotros decimos, este hermano me bendijo cuando me ayudó de tal manera. No, nosotros no podemos ayudar a Dios, pero sí podemos bendecir su nombre al declarar todo lo que el Señor es para nosotros. En el Salmo 72:18 dice el salmista, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. El Salmo 103:1 dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que bendecir es exaltar a Dios, y tanto Pablo como Pedro expresan esa nota de alabanza al considerar la gran obra de salvación que Él llevó a cabo a favor de su pueblo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que con su gran misericordia nos hizo renacer. Ahora, esta declaración, hermanos, que viene hablando Pedro, no es dicha ni enunciada con la frialdad de un académico o alguien que es ajeno a la verdadera comunión con el Padre. Pedro trata estos asuntos con la gratitud y la devoción de alguien que ha sido rescatado de la más grande calamidad para venir a disfrutar ahora la bendición de Dios en la salvación. Usted puede ir, por ejemplo, o escuchar una clase muy catedrática sobre medicina, de todo lo que implica un trasplante de riñón, sus implicaciones, todo, y vamos a escuchar muchas cosas que desconocemos, términos, bla, bla, bla. Pero esa persona nunca va a poder hacerlo como aquella persona que tenía que dializarse 2 veces al día y que su sistema estaba a punto de colapsar hasta que alguien por amor le donó uno de sus riñones. Esa persona lo va a decir con tanta devoción, con tanta alegría, bajo la óptica de que experimentó eso. Así que un creyente, cuando medita en el precio que Dios pagó para su salvación, la sangre preciosa de Cristo y la gran salvación que compró con ese precio, eso debe incendiar su corazón, debe de motivar su vida cristiana y debe rebosar de gratitud, de alabanza.
aun cuando está en medio del dolor y la adversidad. La aflicción y el sufrimiento que experimentamos no cancela ninguna de las bendiciones espirituales otorgadas por Dios en Cristo. Muchos hablan bien de Dios cuando todo parece favorable, pero el creyente puede bendecir a Dios sin importar las circunstancias a su alrededor. El tema que rige esta carta es el dolor y la aflicción, pero aún así Pedro comienza bendiciendo a Dios, hablando bien de Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado en virtud de nuestra unión con Cristo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú hablaste bien de Dios? Que de una manera correcta bendeciste a Dios. ¿Cuándo fue la última mañana que despertaste tan agradecido y tu corazón rebosó diciendo, bendito sea Dios, que a pesar de mi condición, a pesar de mi desobediencia, hoy me ha hecho su hijo y puedo gozar eternamente de su favor hacia mí? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? O en vez de bendecir a Dios, bendices a tu trabajo que te ayuda a proveer a tu familia, bendices a tu esposa o esposo que hace que te sientas tan bien todos los días. Nuestra primer gratitud debe ser siempre hacia Dios, porque recordemos, hermanos, que no es por nosotros mismos que hemos obtenido esas bendiciones, es por el hecho de estar en Cristo. Nosotros no merecemos nada, pero Cristo lo merece todo, y por estar en Cristo es que somos partícipes de tal bendición. Es por eso que una vez más observa el versículo 3, hermano. Pedro no se limita a decir en el texto, bendito sea Dios, sino que él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios y Padre de Cristo, y porque nosotros estamos en Cristo, Él es nuestro Padre y Él es nuestro gran Dios. Es muy interesante que cuando Cristo se halla con María Magdalena en el día de la resurrección, el Señor le envía a los apóstoles con este mensaje: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a... ¿Qué es lo que dice, hermanos? Aludiendo a que no solamente era su Padre y su Dios, sino que también era el de ellos. La relación que tiene Cristo con el Padre no es exactamente igual a la nuestra, pero tan cierto es la una como lo es la otra. Él es ahora nuestro gran Dios y nuestro gran Padre, porque de algún modo podemos entender que Dios nos ha engendrado espiritualmente a una vida nueva por la obra sobrenatural de la regeneración. Es por eso que nuestro texto dice, nos hizo renacer. Nos hizo renacer. Lo que Dios hizo en nosotros, hermanos, no fue una reforma, no fue un cambio de fachada, fue un cambio total. Eso es la regeneración. Es por eso, hermanos, que la salvación que profesa la fe cristiana es muy distinta a esas ayudas sociales de Alcohólicos Anónimos y muchas asociaciones más. Lo que ellos prometen son cambios de vida o estilos de vida. Lo que hace la fe cristiana es cambiar el corazón del hombre. El hombre sin Cristo tiene un corazón muerto. Lo que hace la regeneración es darnos un corazón nuevo, un corazón vivo. Es por eso que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo ha sucedido en esa persona, un cambio tan radical que la Biblia lo identifica como un nuevo nacimiento. Y nadie puede tener una relación con Dios y ser salvo a menos que pase por esa experiencia de nacer de nuevo. En el capítulo 3 de Juan se nos narra una historia que todos hemos leído de Cristo con aquel hombre tan prominente dentro de los fariseos llamado Nicodemo.
él de algún modo era especial porque Dios le permitió saber quién era Jesús. Y dice la Biblia literalmente que va muy de noche a hablar sobre las cosas espirituales, a lo que Jesús le dice: tú siendo maestro no sabes estas cosas. Y lo que le dice simbra a todos nosotros y a toda persona que desea conocer a Dios, porque le dice en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. En pocas palabras, lo que estaba diciendo era: Nicodemo, ninguna de tus características naturales son suficientes para abrirte las puertas del cielo. Tú necesitas nacer de nuevo. Eso no es opcional, es necesario, dice Cristo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Así que, hermano, amigo que estás presente, que nos escuchas, no importa si tú practicas con gran sinceridad una religión, incluso la nuestra, no importa si conoces parte de las Escrituras o si tienes una vida decente bajo el estándar de los hombres, no importa eso. Si tú no has nacido de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Recordemos, hermanos, nuestra condición. Recordemos, hermanos, que dos padres pecadores engendran a un hijo pecador con una tendencia natural hacia lo malo. Y solo Dios puede santificar esa disposición tan dominante en nosotros. Es por eso que nuevamente en el versículo 3 dice que Dios nos hizo renacer bajo la gran verdad de según su grande misericordia. Es que Dios vio nuestra miseria, Dios vio nuestra gran maldad, que Dios fue movido por su plena voluntad a rescatarnos. Él nos vio nuestra miseria y tuvo compasión de nosotros. Dios es el autor de nuestra salvación. Pero ahora Pedro da un paso más adelante para que nos dé una explicación más detallada de lo que es la naturaleza de esa salvación. Así que en segundo lugar vamos a ver esta mañana la naturaleza de la salvación. Observa nuevamente, hermanos, los versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro contempla la salvación en este texto desde dos ángulos. O si lo queremos ver de una forma distinta, ve la salvación desde un aspecto presente y desde un aspecto futuro. En el presente, dice Pedro, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. En virtud del nuevo nacimiento, ahora tenemos una esperanza, una expectación que opera en nosotros como el combustible que nos da energía para esa nueva vida en Cristo. Porque hemos nacido de nuevo, ahora el cristiano vive por una esperanza. Ahora, aquí es importante, hermanos, señalar lo siguiente. La esperanza no es algo exclusivo de los cristianos. Todos los hombres tienen esperanzas, todos. Alguien dijo una vez que los seres humanos pueden subsistir por un tiempo sin agua y sin comida, pero no pueden vivir ni un solo segundo sin una esperanza. La esperanza es algo así como ese combustible que a los hombres les permite vivir. Eso es lo que les permite a los hombres seguir viviendo a pesar de todas las dificultades que tienen que enfrentar día a día. La gran diferencia entre nosotros y los del mundo es que nuestra esperanza es viva, dice el texto, es viva.
Todo lo que el mundo puede ofrecer son esperanzas muertas, vacías, engañosas. Y te lo digo esto, hermano, con mucho amor, pero si tus esperanzas en la vida se circunscriben a lo que este mundo puede ofrecer, si lo que te mantiene vivo y te da fuerzas para levantarte cada mañana es la ilusión que de algún modo mañana va a ser mejor, que tu trabajo va a mejorar, que tus relaciones familiares van a cambiar, déjame decirte, hermano, que tienes esperanzas muertas, y lo que va a pasar en tu vida es que vas a vivir de frustración en frustración. Todo lo que el mundo puede ofrecer es incierto. Es incierto, hermanos. Nada tenemos seguro en la vida en sí misma. ¿Tú me puedes asegurar que vas a tener el mismo trabajo durante este mismo año? Nadie lo tiene asegurado. ¿Tú puedes estar seguro que vas a contar con cada uno de tus familiares durante todo el año? No lo podemos asegurar, hermanos, porque todo en la vida es pasajero, es efímero. Es por eso que conocemos por medio de noticias de tantas personas que en verdad son ricas y famosas y que llevan vidas tan desgraciadas, tan vacías, tan huecas. Ellos tienen mucho lo que algunos quisiéramos tener a veces, pero siguen siendo insatisfechos. Los que beben de ese agua volverán a tener sed, como dijo Jesús a la mujer samaritana. Pero la esperanza del cristiano, déjame decirte, hermano, es de una naturaleza muy distinta. Esa esperanza no puede ser dañada porque descansa en el hecho seguro de la resurrección de Cristo. Ve el versículo 3, dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Él argumenta que nuestra gran bendición lleva la garantía de la resurrección de Cristo. Así que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto culminante de la obra de redención, porque por un lado confirma que nuestro Señor Jesucristo es Dios y por otra parte confirma de que Dios aceptó ese sacrificio hecho por Cristo. De algún modo lo debemos de entender de la siguiente manera. La resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros en el futuro vamos a resucitar también. Y eso es la parte que no es incierta, es algo totalmente verdadero, es algo que no está sujeto a cambios y es algo que nos debe a nosotros dar seguridad. Dice Romanos 4:25 que el Señor fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Porque Cristo resucitó, nuestra salvación es segura. Y porque Cristo resucitó, Él asegura la nuestra. Y porque nuestra salvación es segura, nosotros podemos vivir en una esperanza viva, independientemente de cada una de las dificultades de la vida. Ahora, ¿cuál es el contenido de nuestra esperanza? ¿Qué es aquello que el cristiano espera con expectación? Este es el aspecto futuro de la salvación que Pedro señala en nuestro texto. Porque aunque los cristianos disfrutamos de la salvación aquí ya, la salvación también tiene un aspecto futuro que lo vamos a disfrutar en su plenitud hasta que Cristo venga. De hecho, así estaba compartiendo hace un momento el pastor Alejandro. Al final de nuestra carrera cristiana nos espera una herencia por la relación filial que ahora tenemos con Dios. Esa es la relación que existe entre la esperanza viva y el nuevo nacimiento. En el versículo 3 se nos dice que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva.
Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, que en virtud del nuevo nacimiento, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos sus herederos. Ve lo que dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amados hermanos, nosotros tenemos que alzar nuestros ojos de las dificultades a nuestro alrededor y contemplar por la fe lo que nos espera al final del camino cristiano. Nosotros vivimos por una esperanza, y esa esperanza es tan cierta como la salida del sol de cada mañana. Yo te decía, ahorita ninguno de nosotros podemos asegurar que lo que tenemos en la vida va a ser para siempre. Nadie, hermano, tú me puedes decir que eres tan bueno en tu trabajo y yo te lo aseguro que eso que tú eres tan bueno no te asegura tu trabajo si el Señor dispone algo distinto. Pero lo que sí es tan cierto y no está sujeto a cambio es la esperanza que tenemos en Cristo. Así que nosotros tenemos una herencia. Y dice nuestro texto dos aspectos de esa herencia. Bueno, más aspectos. Pero en primer lugar nos dice que es una herencia incorruptible. Ve el versículo 4. Para una herencia incorruptible. Esta palabra es un adjetivo negativo que denota que algo no está sujeto al proceso inevitable de corrupción que acompaña todas las cosas de este mundo. Dice la Biblia que los ladrones aquí minan, hurtan y que las polillas y el orín aquí corrompen, pero nuestra herencia es imperecedera. No se deteriora con el uso, con el paso de los años y no tiene posibilidad alguna de terminar. Es incorruptible. Pero en segundo lugar también se nos dice que es incontaminada, completamente libre de todo pecado o de toda maldad. En la vida una persona puede recibir una herencia legítima. Yo no sé si tú ya sabes que en algún momento vas a recibir una herencia por medio de tus padres o algún conocido. Y puede ser que esa herencia sea legal en todos los aspectos, en forma, pero quizás si se ponen a rascar esa herencia y se buscan todo lo que tú vas a dejarle a tus hijos, en algún momento puedes hallar que algo no estaba correcto, que algo fue ilegal, que no declararon algo, etcétera, etcétera. Y es por eso que Cristo dice que las riquezas del mundo son injustas. Pero la herencia que está guardada en los cielos no tiene nada que ver con el pecado, es incontaminada. De hecho, es una herencia que vamos a disfrutar cuando nosotros mismos hayamos sido librados de todo vestigio de maldad. En tercer lugar, Pedro dice que es una herencia inmarcesible, es decir, que no se marchita, que conservará su esplendor y su brillo por los siglos de los siglos. He ahí lo que nos espera al final de la vida cristiana y he ahí las verdades en las que debemos de meditar en todo tiempo, que nuestra herencia reservada es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Pablo en Romanos 8:18. Y también dice Pablo que no desmayemos porque si nuestro hombre se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Luego dice, porque esta leve tribulación momentánea va produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero todavía hay un último aspecto que veremos brevemente en nuestro texto. Ya hemos visto que Dios es el autor de la salvación, hemos visto la naturaleza de la salvación y concluyo con la certeza de la salvación. Algunos cristianos, cuando meditan en las verdades espirituales, como las que se predican en la iglesia, piensan, esas promesas son tan consoladoras, son tan extraordinariamente refrescantes, si tan solo yo tuviera la certeza de que yo voy a participar de esas cosas. Muchas veces los cristianos experimentan verdaderas dudas y temores en su corazón. ¿Realmente seré creyente? O sea, ¿realmente yo soy un hijo de Dios? He hecho esto, he participado en esto. A veces pasa por mi mente esto. Y no me refiero al tipo o a la persona que dice que es creyente, pero que vive abiertamente como un inconverso, que no tiene deseo alguno de agradar a Dios, que se justifica constantemente. No me refiero a esas personas, que alguien así debería tener gran temor. Pero me refiero a las personas que son auténticos creyentes, pero que honestamente luchan en sus debilidades, que tienen el temor de ser vencidos en la lucha y abandonar finalmente los caminos del Señor. Y hasta se preguntan, ¿hasta cuándo voy a ser capaz de resistir los embates del pecado en mi vida? ¿Quién me asegura que en el día de mañana no voy a tener que enfrentar tal dificultad tan grande que me lleve a renegar de mi Señor y abandonar mi fe? ¿Has pensado en esto? Que alguna vez pases por tal circunstancia tan adversa y que digas, en esto quizás voy a ser tan débil que voy a renegar de mi fe. Tal vez pensando en este tipo de cristianos, es que Pedro añade dos notas de certidumbre que aparecen en nuestro texto. Ve el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La primer certeza dice que está reservada en los cielos para nosotros. Está reservada. Esta palabra literalmente significa guardada, vigilada, protegida, y es obvio que dice que Pedro se refiere a Dios como aquel que guarda, vigila y protege nuestra heredad. Dios no está sin hacer nada en su lugar de gloria, sino que Dios guarda nuestra herencia. Absolutamente nada va a afectar eso que el Señor ha prometido para nosotros. Es por eso que dice reservada en los cielos. Dios cuida de ella hasta que lleguemos allí y recibamos nuestra heredad. Se me viene a la mente un ejemplo muy irrisorio. Es como cuando en tu casa celebran algo, parten el pastel, pero tú no estás, y le dices al de más confianza de tu familia, voy a llegar en 1 hora, guárdame una rebanada de pastel, porque ya conozco a mis hermanos, ya conozco a mis primos, ya conozco a tal persona, yo confío en ti. Esa persona va a hacer todo lo necesario para que nadie toque tu rebanada de pastel. Nadie la va a tocar. Si es necesario, se va a pelear con tus hermanos, va a decir, hey, esta es de que él. Bueno, en dimensiones inimaginables, en dimensiones que no alcanzamos a percibir, Dios hace lo necesario para que nuestra herencia esté protegida en los cielos. Así que no tengas cuidado, hermano, de lo que pasas en la tierra, de las dificultades, de tus temores. Eso no afecta para nada la herencia que Dios ha prometido para ti. Pero no solamente Dios resguarda la herencia,
sino que también nos resguarda a nosotros. Ve el versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué consolación es esto de que Dios no solamente reserva la herencia, sino que también nos guarda a nosotros? Y la palabra del versículo 5 es distinta a la del versículo 4. La del versículo 5 era usada bajo un concepto militar que se usaba en aquellos días para señalar la protección de una ciudad amenazada. Reconozco, hermanos, y quizás tú también lo reconozcas, que muchas veces el enemigo de nuestra gran alma nos tiene bajo asedio. A veces intenta impedir por todos los medios que a nosotros recibamos esa herencia, pero Dios se ha comprometido con sí mismo de protegernos hasta que lleguemos sanos y salvos al momento de la plenitud de nuestra salvación. Es por eso que Pablo dijo en Filipenses 1:6 que él estaba persuadido, y esa palabra es convencido, del que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, Dios cumple lo que promete. Dios se encargará de que lo que Él empezó en nosotros llegue a su punto culminante. Dios nos guarda, nos protege. Es por eso que no hay ninguno de sus hijos en toda la historia que se haya perdido. Si tú realmente estás en Cristo, tenlo por seguro, mi hermano, que tú estás bajo el resguardo del poder de Dios. Y como dice Pablo en Romanos 8, ni lo que está, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, y da toda una lista de características presentes y futuras y pasadas. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo, porque somos protegidos bajo el poder de Dios. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí ya estaríamos perdidos, porque somos tan inconstantes, tan volubles, pero Dios no lo es, hermano, y eso es nuestra gran confianza. Y dice Dios que en nuestro versículo, que usa de un aspecto, ahora sí que es subjetivo, para resguardarnos, y es la fe. Por eso dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La salvación ya está lista. Dios hizo todo, no le hace falta absolutamente nada. No es que Dios ponga el 50% y el hombre ponga la otra parte, no. Dios hace todo lo que conlleva la salvación de un hombre. Nosotros simplemente recibimos eso por medio de la fe. Así que concluyo, hermanos, en esta mañana, que nosotros como creyentes no debemos minimizar las aflicciones y las dificultades por las cuales nosotros pasamos y por las cuales pasan nuestros hermanos. Dice el salmista en el Salmo 34, 19, que las aflicciones del justo son muchas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nuestro mismo Señor nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, pero ese no puede ser el foco de nuestros pensamientos. Nuestra responsabilidad como creyentes en todo momento, pero aún más en adversidades, contar cada una de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Todo lo que conlleva nuestra gran salvación, todo lo que implicó, todo lo que ha hecho Cristo. Y déjame decirte, hermanos, que como leíamos hace un momento, las cosas que se ven son temporales, incluyendo las aflicciones. Las aflicciones y el dolor también son temporales. La bendición de Dios no. Así que yo le hago una pregunta para terminar a nuestros amigos que están hoy aquí en la iglesia, que quizás aún no son creyentes, y a los que nos escuchan
¿dónde tienes puesta tu esperanza? O tú, hermano, ¿dónde tienes puesta tu esperanza? ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? ¿Tus esperanzas son las que este mundo ofrece? Diversiones, comodidades, popularidad, dinero. ¿Estás esperando hallar la felicidad en esas cosas? ¿Hallar la plenitud de tu vida en lo que ofrece el mundo? Si es así, mi amigo o mi hermano, déjame decirte que estás descansando en esperanzas muertas y tarde o temprano vas a cosechar frustración, porque todo el que bebe de esas aguas volverá a tener sed. Todo aquel que piensa que el dinero le va a dar la plenitud va a seguir toda su vida frustrado, insatisfecho. Todo aquel que piensa que una persona le va a traer paz a su vida va a seguir toda su vida insatisfecho. La única esperanza viva es Cristo. Haz de Cristo toda tu esperanza. Haz de Cristo todo lo que pueda llenar tu vida. Y yo te aseguro, hermanos, por lo que dice la palabra, que aún en el dolor y en la necesidad, Cristo va a ser suficiente para tu vida. Así que yo te animo que medites en estas bendiciones que el Señor nos ha garantizado por medio de Cristo y que Él nos ayude en este proceso. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la única que no es incierta. Todo lo que el hombre promete en la vida es incierto y perece y tiene fecha de caducidad, pero tu palabra, Señor, no es. Ayúdanos, Señor, a meditar en nuestra salvación, a meditar en ti, Señor, que fuiste el autor de nuestra gran salvación. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros. Y hoy, por medio de la fe, ser llamados tus hijos. Y yo te suplico, Señor, por nuestros hermanos que pasan por las dificultades y por el dolor, que tú les muevas y les animes, Señor, a mirar tu palabra y a abrazar, Señor, tus verdades. Y a los que están poniendo, Señor, sus esperanzas en lo efímero de la vida, Señor, redargúyeles, muéveles, para que su mirada siempre esté puesta en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.